Oramos, Señor, este día y este momento, Padre, en sus manos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. A partir de 1906, a la década de los años 50, el mundo entero experimentó un poderosísimo avivamiento. Prácticamente millones y millones de personas en el mundo recibieron la gracia salvadora de Jesús. Poderosos milagros, verdaderos milagros, acontecieron en el mundo. Aparece William Seymour, el líder del avivamiento de la calle Azusa en 1906. Aparece en 1909 William Branham. Luego tenemos a Oral Roberts, Billy Graham, T.L. Osborne, Kathy Lee Kuhlman y una serie de hombres a los cuales Dios les dio un don específico para llevar a cabo el plan de Dios en el mundo de aquel tiempo, de la época o década de 1900 a la década de los 50. Pero Satanás no iba a quedarse con las manos cruzadas, sino que Satanás iba a mover sus piezas en su ajedrez negro e iba a cambiar de potestades y principados a partir de la década de los 60. En la década de los 60 comienza lo que es conocida como la primera revolución juvenil de la historia. La generación juvenil de la época o de edad, o mejor dicho, década de los 60, levantaron la bandera del narcisismo, el radicalismo sexual, la subcultura del satanismo. Y el mundo fue impactado tan dramáticamente que la forma de pensar y de vivir cambió en la mayoría de los habitantes del mundo. Y vino una rebelión que poco a poco fue creciendo, una rebelión contra el Dios de la Biblia. Por ese tiempo también aparecieron los virus, que según el investigador Maury Terry, formaron en 1966 y 1967, formaron parte de la iglesia satánica El Proceso. Para nadie es sorpresa de que los Beatles trajeron a América del Norte y después propagaron a todo el mundo las doctrinas de los maestros ascendidos de la India. También abiertamente en sus discos proclamaron a Satanás, ¿verdad? Incluso el disco titulado El Sargento Pimienta es un disco que fue hecho en honor al satanista Crowley, que fue llamado también la Gran Bestia por sus rituales con niños o sus misas negras. También en la década de los 60, 1966, aparece Sandor Lavey, Anton Sandor Lavey, que establece la iglesia de Satanás y escribe la Biblia satánica. Llegamos a 1980, 20 años después, y hay otro cambio de potestades. Y comienza lo que llama la historia la revolución sexual. Para ser exactos, en 1978, en los albores de 1980, se da la primera marcha gay en nuestra historia moderna. En 1981, aparece la peste rosa, o sea, el SIDA, que viene como una cubetada de agua fría para ese movimiento de la revolución sexual, y no solamente para ese movimiento, sino para todo el mundo. El mundo entero quedó petrificado con la noticia de que había una enfermedad mortal que estaba abarcando el mundo entero. Pasamos de 1980, llegamos al año 2000. El año 2000 se cumple exactamente en el 2001, ¿sí? En el 2001
tenemos el atentado más grande de la historia, ¿sí? El atentado contra las Torres Gemelas. El mayor de todos los actos de terrorismo se llevó a cabo en Estados Unidos. El mundo entero volvió a quedar muy preocupado, muy sorprendido, porque la vida, y como lo dice la historia, nunca fue igual después del año 2001. El mundo quedó preocupado, ataques terroristas por todos lados del mundo, los protocolos, ¿verdad?, para la revisión en los aeropuertos fueron tremendos, ¿sí? Y el mundo quedó parado de pronto. Pasaron otros 20 años y Satanás vuelve a cambiar y a establecer principados demoníacos en el mundo. Hoy estamos en el año 2020. Cada uno de ustedes, queridos hermanos y queridos amigos, nuestro hermano Isaac Fuentes, puede tener una opinión acerca del tiempo en que vivimos, el año en que vivimos, el año de la gran peste, ¿sí? El año de la gran pandemia, el año en donde mucha gente está en cuarentena, el año en donde el 90% de los niños del mundo no van a la escuela y se está llevando a cabo lo que es conocido como la pobreza digital, porque millones y millones de niños en países pobres no pueden recibir sus clases en línea. ¿Por qué? Porque no tienen una computadora. En este año se han cerrado los centros recreativos en donde las familias iban a relajarse. Los ancianos iban a sentarse, a contemplar los patos, a contemplar las aguas, a contemplar las flores. Se cerraron las iglesias en todo el mundo, ¿sí? De pronto. Entonces estamos envueltos en un momento tan crítico en la historia, en donde Satanás definitivamente ha puesto sus principados y sus potestades para golpear no solamente el mundo, porque el interés del diablo es destruir y matar, sino a la iglesia de Jesucristo. Pero nosotros los cristianos sabemos espiritualmente cómo camina Satanás, aquellos que somos vigilantes de la noche, aquellos que estamos en la torre del vigía, no de los testigos de Jehová, sino la torre del vigía, en donde el Espíritu de Dios nos está diciendo cómo marcha el mundo. Muy bien, entramos en los terrenos de la Biblia. Capítulo 10, hermano, el primer verso del capítulo 10 del libro de Daniel, y ahí comenzamos. Mucha atención, quédense con nosotros hasta el final del estudio, ustedes que aman la verdad, ustedes que les interesa conocer la Biblia y cómo trabaja Satanás en el mundo. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Amén. Nuestro hermano Isaac Fuentes acaba de leer capítulo 10 del libro de Daniel, verso 1. Y dice aquí que fue en el año tercero del rey Ciro. El rey Ciro reina hacia el 559 antes de Cristo. Así que esta visión aproximadamente la está teniendo Daniel hacia el año 556 antes de Cristo. Muy bien, vamos a tomar una clave solamente, unas palabras de los versos del capítulo 10, verso 1. El conflicto era grande, ¿sí? El conflicto era grande. ¿Por qué el conflicto era grande en ese momento? Porque el contexto histórico en donde se le da esa visión a Daniel, el contexto histórico era un conflicto grande. ¿Por qué? Porque estaba a punto de terminar el cautiverio babilónico. Estaba a punto de terminar el cautiverio babilónico, ¿sí? Incluso, ahorita vamos a ver Daniel capítulo 9. En Daniel capítulo 9, ahorita hermano, en Daniel capítulo 9, Daniel está orando porque ya está acabando el tiempo en que los judíos tienen que estar cautivos en Babilonia. Debo de explicar lo que muchos de ustedes conocen, que más o menos hacia el siglo XI
al siglo XV se le acomodaron capítulos y versículos a la Biblia. La Biblia no tenía numerología en sus capítulos y versículos, y cosas que pasaron ahí es que revolvieron los el orden cronológico de las profecías, porque en realidad el capítulo 9 debería estar en el capítulo 10 y el capítulo 10 en el capítulo 9, pero en el capítulo 9 está hablando del rey Darío I, ¿sí?, que fue después del rey Ciro, ¿sí? Así que vamos a leer para que vean en dónde estaba el conflicto, porque ya en el capítulo 9 se completó el tiempo de cautiverio. Vamos a leer, hermano, capítulo 9 del 1 al 3, por favor, en el nombre del Señor Jesucristo. Del 1 al 2, por favor. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Amén. Allí en el capítulo 9 del libro de Daniel 1 y 2 se registra cómo el profeta Daniel está mirando atentamente en los libros que ya se cumplió el tiempo de las desolaciones del pueblo de Dios, los 70 años allí en Babilonia, ¿sí? Así que este capítulo, como digo, debería ser el capítulo 10, pero es el capítulo 9, ¿sí? El orden en sucesión profético está ahí al revés, ¿sí? Sin embargo, cuando leemos el capítulo 10, ¿sí?, aquí es antes de esa oración de Daniel. Aquí está Dios dándole una visión de cómo se destapó una guerra en el cielo, una guerra entre ángeles principados o ángeles principales contra principados demoníacos. ¿Por qué? Porque los principados demoníacos querían detener, ¿verdad?, detener una cosa que les voy a decir. Lo que querían detener es que los desterrados de Judá con Esdras volvieran a Jerusalén a reedificar el templo de Jehová, ¿sí? Volvieran a reedificar las ruinas caídas de Israel. Entonces se presenta una batalla para detener a los desterrados de Judá que volvieran a reedificar el templo de Dios. Satanás siempre va a presentar una batalla espiritual tremenda cuando usted se compromete verdaderamente a servirle a Dios, ¿sí? Muy bien. Los desterrados de Judá estaban tristes. Por favor, hermanos, Salmo 137. Vamos a ponerle un poco de color en la Biblia a lo que estamos diciendo. 137 del 1 al 6, por favor. Gloria a Dios. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, sino enalteciere a Jerusalén como preferentemente asunto de mi alegría. Amén. Jerusalén es la cuna de Jesucristo. Jerusalén es la ciudad del gran rey. Jerusalén es el lugar en donde fue edificado también el templo de Dios, el templo salomónico. Así que estos desterrados estaban tristes, no querían cantar, ¿sí? Pero llegó un momento en que se cumplen las desolaciones de Israel y los desterrados de Judá tienen que volver a su tierra.
Antes de eso, la visión para Daniel, registrada en el capítulo 10, se presenta antes de eso, y Daniel ve la gran guerra de los principados y las potestades. Todos sabemos que el rey Ciro fue usado por Dios. Incluso Dios le puso nombre antes de nacer, y Dios le llamó por su nombre antes de nacer, ¿sí? Él estaba ya en la profecía para ayudar al pueblo de Israel a volver a su tierra, ¿sí? ¿Qué pasaría si usted encontrara su nombre en la Biblia? Y fuera increíble. Pues eso fue exactamente lo que sucedió con el rey Ciro. Estamos poniendo un poco de color al estudio. Isaías capítulo 44 y verso 28, hermano. Isaías 44 y verso 28. Gloria sea el nombre del Señor. Es un placer para nosotros estar en este estudio. Deseamos de todo corazón que usted continúe hasta el final, ¿verdad? Y si usted ama la verdad, tome ahí un lápiz, un cuaderno, o simplemente apunte, ¿verdad? Es muy importante la profecía de la palabra del Señor. 44, verso 28. Que se dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Qué increíble, ¿verdad? Otra vez, por favor, para que veas lo que iba a pasar. Ciro, Israel reedificada, y el templo otra vez fundado. A ver. ¿Qué dice? Que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Amén. Ciro, queridos hermanos, no sabía exactamente lo que iba a suceder en su vida, pero Dios ya sabía de antemano lo que Ciro iba a hacer para su pueblo Israel. ¿Sí? Hay un libro que se llama Ciropedia, yo se lo recomiendo. Ciropedia, así se llama en español, Ciropedia. Es un libro, es un tomo grande, ¿verdad? Yo se lo recomiendo, yo lo leí completito el libro, en donde habla de los comienzos del rey Ciro, desde su juventud, desde dónde salió, cómo se unió con los medos, sus conquistas, y cómo llegó incluso a permitir que el templo de Jerusalén fuera reedificado. Volvemos otra vez, por favor, al capítulo 10, ahora sí, del libro de Daniel, hermano querido, capítulo 10 del libro de Daniel, y empezamos ya con esas luchas tremendas y ese cambio de principados y dominios que establece Satanás cuando se va a cumplir la profecía a favor de los hijos de Dios. ¿Sí? Capítulo 10 del libro de Daniel, primer verso. Gloria a Dios. Y un poquito más, si gustas, verso al 3, por favor. Gloria al Señor. Al 3, del 1 al 3. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra, era verdadera. Y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Amén. No comí manjar delicado, ni vino ni carne, y fue un espacio de 3 semanas. Estaría muy mal, pero muy mal, decir que esto es un ayuno de Daniel. En primer lugar, porque aquí no se nombra el nombre de ayuno de Daniel. ¿Sí? Vamos a ver rápidamente, de manera de cultura bíblica, tres partes de Daniel, 3 versos de Daniel, o 3 capítulos de Daniel, en versos de Daniel, en donde 2 son abnegación de la carne de Daniel, o una es abnegación de la carne de Daniel, otra es que Daniel no podría comer la comida de los caldeos, y otra es donde realmente Daniel estaba ayunando. Esto es como un dato cultural para mis hermanos. Está mal decir, desde todos los aspectos, que aquí Daniel estaba ayunando. No,
El ayuno en la Biblia es totalmente distinto a este tipo de abnegación que estaba aquí teniendo Daniel. No quiere decir que hay que restarle mérito, ¿sí? No, pero no es el ayuno como algunos, con todo respeto, lo están proclamando por ahí. No, no. Vamos a ver un pasaje de la Biblia. Si usted lee Daniel capítulo 1, por favor. 1, gloria al Señor. No sé en qué verso se encuentra, está el capítulo 1, donde Daniel no quiere comer de la comida de los caldeos. Gloria al Señor. Amén. Capítulo 1 de Daniel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. A ver, detente por favor ahí. Aquí en el capítulo 1 de Daniel, muchos dicen, voy a hacer el ayuno de Daniel. Pero ahí Daniel no estaba ayunando, ¿sí? Con todo respeto, eso es humanismo, eso es una costumbre, más bien es dieta, la dieta de Daniel. No es ayuno de Daniel, ni en el capítulo 10, ni en el capítulo 1. Pero sí vamos a ver que en el capítulo 9, sí, ahí Daniel estaba ayunando. Lo vamos a ver ahorita como un dato cultural para todos ustedes de la Biblia. Sigue un poquito, hermano. ¿Qué propuso? No, ¿qué? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, Un poco más. ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel: Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey. Hasta ahí, hermano. ¿Qué propuso Daniel en su corazón? No contaminarse con la comida del rey. ¿Sí? Pidió legumbres. De ahí es donde sale el término, el ayuno de Daniel, en donde mucha gente dice, estoy haciendo el ayuno de Daniel. No, Daniel no estaba ayunando. Daniel, simple y sencillamente, por ser judío, no podía comer camarones, no podía comer puerquito, y no quería contaminarse con la comida de los caldeos. La dieta kosher. La dieta kosher. ¿Sí? Pero nosotros, al decir, estoy haciendo el ayuno de Daniel, voy a comer solo legumbres, pero cuando acabe de hacer el ayuno de Daniel, ahora sí a temblar los casos de puerquito y los ceviches de camarones, porque ahí les voy. No, Daniel no estaba haciendo un ayuno de legumbres para que después iba a comer camarones, iba a comer puerquito. No. Él tenía una dieta kosher, una dieta de los judíos, en donde él no iba a contaminarse ni en ese momento, ni nunca, con la comida de los caldeos. Así que ese no es un ayuno, esa es una dieta. Pero ahora sí vamos a ver, hermano Isaac, el verdadero ayuno de Daniel, ahí mismo en Daniel, capítulo 9, por favor, hermano, dato cultural, hermano, dato cultural de la Biblia, y amigo, capítulo 9, del 1 al 3, por favor, ahora sí, del 1 al 3, gloria al Señor. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración y en ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Amén. Ayuno
que dice, volví mi rostro al Señor. Aquí en el capítulo 9, en una de las oraciones más hermosas de toda la Biblia. Volví mi rostro al Señor en ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Aquí sí Daniel está ayunando. Aquí sí encontramos específicamente el tipo de ayuno que hacían los judíos. Vamos a ver cómo está escrito en la Biblia rápidamente como dato cultural. Por favor, Esther capítulo 4 y verso 16. Gloria al Señor. 3 escrituras nada más y seguimos adelante en este estudio titulado Año 2020, Cambio de Potestades. ¿Eso qué? Verso 16. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, y si perezco, que perezca. Ya sabemos la historia, para no entrar en esa historia y no perder o no ocupar tiempo. Aquí está diciendo, no coman ni beban. ¿Sí? Ese es el ayuno de la Biblia. Encontramos también en Éxodo capítulo 34, 28, mi hermano, casi en el principio. Éxodo capítulo 34, verso 28. En el nombre del Señor, luego prepararemos Lucas 4, 2. Éxodo 34, 28. Luego Lucas 4, 2. Nada más. Y estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Búsqueme Lucas 4, 2. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Estuvo comiendo legumbres allá en el monte Sinaí? No. Practicó el ayuno verdadero. El ayuno es no tomar agua y no comer pan. Sí. Y fue tremendo su ayuno porque fue de 40 días. Incluso fue doble después, ¿verdad? El ayuno. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Amén. ¿Qué es el ayuno verdadero de la Biblia? El ayuno verdadero de la Biblia es no comer absolutamente nada ni tomar agua. Lo lamentamos para algunos que pues dicen lo contrario, pero sinceramente y ante Dios y siendo justos con la Biblia, el ayuno verdadero es abstenerse de agua y de comida. Muy bien, volvemos a Daniel capítulo 10, verso 12 y 13, y estamos viendo esta guerra de principados y potestades, de demonios contra ángeles de rango también de príncipe, los arcángeles de Dios. Capítulo de Daniel 10, 12 y 13, hermano Isaac. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Daniel 10, 12 al 13. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste a tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia. Muy bien, aquí es muy increíble esta parte de la Biblia. Muy increíble, ¿sí? Muchos dicen que es incluso fantasía, pero no. Existe el reino espiritual benigno y existe el reino espiritual maligno. Existimos nosotros. Nosotros somos energía masificada. Antes de eso ni siquiera nos mirábamos, ¿sí? Ni siquiera nos mirábamos. Antes de nacer ni siquiera éramos un pensamiento de nuestros padres, cuando nuestros padres tenían 5, 6, 10 años, 3 años de edad, ¿sí? Ninguno de nosotros se miraba. Aparecimos, científicamente somos energía masificada. Así que todo es un mundo invisible, ¿sí? El mundo invisible son los poderes originales, o es la vida original del universo, el mundo invisible. Aquí vemos
Tres claves. Daniel está orando. Desde el primer día en que Daniel está orando fue escuchada su oración. Eso no quiere decir que la oración de cualquiera va a ser escuchada desde el primer día, no. Después hablaremos sobre los distintos niveles de guerra en la oración, ¿sí? Pero en este caso Daniel era un hombre de Dios. Y desde el primer día que empezó a orar, sus oraciones fueron escuchadas. Él estaba orando porque ya, como hemos dicho, estaba a punto de cumplirse las desolaciones del pueblo de Israel, del pueblo de Judá. Así que de pronto llega este ángel o este arcángel, ¿verdad? Y habla con Daniel y le dice: desde el día que tú empezaste a orar, fueron oídas tus oraciones. Pero el príncipe de Persia me detuvo 21 días. Obviamente no es necesario explicar que un príncipe terreno podía detener a un arcángel. Obviamente no. Sino que lo detuvo en el segundo cielo. ¿Sí? Vamos a explicar. Tenemos por lo menos 3 cielos. ¿Sí? El cielo atmosférico, el cielo sideral y el cielo ouranos, como le dice el griego, en la habitación de Dios, el tercer cielo. Así que en el segundo cielo, este demonio de rango de príncipe detuvo a el arcángel enviado por Dios para hablar con Daniel. 21 días de guerra espiritual. El príncipe de Persia quiere decir que el demonio principal del reino de Persia, ese demonio que influenciaba al paganismo, sobre todo el mitraísmo de Persia, ese demonio que influenciaba a los hombres de Persia a todas las anomalías y manías que ellos estaban haciendo mal, por supuesto, ¿verdad? Salió y fue a recibir al mensajero y peleó con el mensajero de Dios durante 21 días. Pero luego llega Miguel, uno de los principales príncipes. No es el principal príncipe, es uno de los principales príncipes en el universo, para ayudarle al mensajero. Y quedé allí, dice, con los reyes de Persia. ¿Cuáles reyes de Persia? ¿Los reyes que fueron en sucesión? Sí, no, sino potestades y principados tan poderosos, tan fuertes, que estaban oponiéndose a Daniel y al pueblo de Dios en Persia. Reyes, quedé allí con los reyes. Satanás tiene principados y potestades que pone en todos los lugares. Voy a explicar algunas significaciones nada más para que el estudio tenga un poco más de claridad. Por ejemplo, principados y potestades se representan con 2 vocablos griegos, arche y exousia. Quiere decir reyes o principados con autoridades específicas en regiones específicas. Huestes espirituales son ejércitos espirituales de maldad, en este caso, que están para detener con mentira, ¿sí?, el avance del evangelio en el reino de Dios, sobre todo con mentira, torciendo la palabra de Dios. Potestad significa capacidad de fuerza o poder por derecho concedido. Principados son espíritus territoriales encargados de gobernar sobre naciones, son espíritus comisionados, fuerzas de maldad o brazos de poder a través de los cuales Satanás manipula y controla este mundo. Muy bien. Quedé allí con los reyes de Persia, dice el profeta Daniel. Los reyes de Persia, o sea, principados y potestades que tenía allí, ¿verdad?, Satanás, para contrarrestar el reino de Dios. Yo sé que vivimos en tiempos en que mucha gente ya no quiere el conocimiento exacto o real de la palabra de Dios, ¿verdad? No que el hombre la tenga, sino que ahí está el conocimiento de la palabra de Dios. Vivimos en un tiempo en que la verdad es mendiga, como dice Lutero, la verdad es mendiga y la mentira es reina. En donde se dicen mentiras fantásticas, el mundo corre, porque también está escrito en la palabra de Dios, proféticamente, que iba a venir un tiempo, le dijo Pablo a Timoteo. ¿Qué le dijo? Redarguye
exhorta, predica a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán tiempos, este es el tiempo, en que se amontonarán maestros, o sea, muchos maestros, que van a enseñar conforme a sus propias concupiscencias y arrastrarán a muchos a la perdición. ¿Sí? Vivimos en ese tiempo, ¿sí? Pero le hablo a usted, amigo, hermano, ustedes que aman la verdad de Dios, ustedes tienen que hacer un compromiso con Dios. Tienen que ir hacia donde está la palabra fresca de Dios, con cualquier pastor sincero en donde les esté hablando realmente la palabra del Señor. Lucas capítulo 4, verso 5, hermano querido, por favor. Lucas capítulo 4, 5 al 8. Gloria a Dios. Estamos para servirles como siempre. Estamos en este estudio. Ya teníamos buen tiempo que no lo hacíamos. En este caso el hermano Isaac y yo. De pronto hemos determinado que cada semana presentaremos un estudio diverso de la palabra de Dios para edificación del pueblo de Cristo. Lucas 4, 5 al 8. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Amén. Gloria a Dios. Le llevó el diablo al Señor Jesucristo al pináculo del templo, ¿verdad? Primero, pero después le llevó a un monte alto, dice la Biblia. Y ahí le mostró los reinos de la tierra. ¿Qué le mostró? Los reinos de la tierra. Y le dijo: todo esto te daré, o sea, los reinos de la tierra, si postrado me adorares. ¿Sí? Y luego añade, ahí en Lucas capítulo 4, en Mateo no se encuentra, Mateo capítulo 4, pero aquí sí se encuentra, añade el escritor sagrado, dice, añade esto: porque a mí me han sido concedidos estos reinos, y a quien quiero lo doy. Pues aunque esto nos pese, nos entristezca, realmente, desgraciadamente, Adán perdió la prerrogativa, Adán perdió su dominio sobre el mundo. Y cuando Adán perdió su dominio, Satanás tomó el dominio temporal de este mundo. ¿Por qué cree que por más que nos entristezcamos, nos desesperemos, lo único que vemos es más maldad en el mundo? Hay que decirlo como está escrito y como realmente es. No es que seamos, algunos dicen, es que estos hermanos son negativos, por eso... No es negatividad. Y si no, lea Jeremías, si no, lea Daniel, lea Ezequiel, lea Apocalipsis, lea las cartas paulinas en 2 a los Tesalonicenses 4, lea 1 Timoteo 3, 1 Timoteo 4. Bueno, la Biblia nos habla de la realidad del mundo, de las manías del hombre que tienden a la destrucción, ¿sí? Y de cómo el hombre puede encontrar la salvación, porque también Dios, juntamente con esas cosas, muestra un camino a la salvación. Dios te dice la realidad. ¿O a ti te gustaría que en un momento el médico no te dijera la verdad sobre algún padecimiento que tienes? ¿Sí? No, preferible la verdad y que te dé un tratamiento adecuado. Pero si te dice todo está bien y llegas a tu casa, ahí se acabó el corrido, ¿no? No, es mejor que te digan la verdad. La verdad es como una inyección de aceite, pero cura. Muy bien, gloria sea el nombre del Señor. Estuvo durante 21 días deteniendo al mensajero de Dios. En Daniel capítulo 2, no lo vamos a leer, Daniel capítulo 2, Daniel vio en visión, o mejor dicho, interpretó, porque después también lo vio en visión, para poder interpretar el sueño de Nabucodonosor. Interpretó el sueño de Nabucodonosor, de la sucesión de los reinos gentiles: Babilonia, Medos y Persas, Grecia y Roma. ¿Sí? Y cada uno, conforme a lo que incluso vamos a leer aquí, tuvo su demonio principal, su hombre fuerte, sus principados de alto rango, para detener al pueblo de Dios y para que no se cumplieran, pobre diablo, ¿eh? De todas maneras no va a poder, no se cumplieran los eventos proféticos a favor del pueblo de Dios.
Porque así como hay eventos proféticos para los impíos, hay eventos proféticos a favor del pueblo de Dios. Si no, imagínense en qué situación tan lamentable estuviéramos los cristianos, los hijos de Dios. Sí, muy bien. Fíjese bien. Por favor, hermano, Daniel 10, 12 al 13 otra vez. Daniel 10, 12 al 13. Gloria al Señor. Y después Daniel 10, 20. Vamos a estar ahí en Daniel 10, 12 al 13, si es tan amable. Gloria al Señor. Muy bien, ahorita ya lo encuentre. En Daniel 12 al 13 identifica al príncipe de Persia este verso de la Biblia. Y no solamente identifica al príncipe de Persia, sino a los reyes de Persia. ¿Sí? Y ese príncipe de Persia, el hombre fuerte, el principado, y los reyes de Persia son demonios de alto rango que estaban en ese momento reinando en Persia. Gloria a Dios. Capítulo 10, 12 al 13, hermano de Daniel. Gloria al Señor. Capítulo 10, 12 al 13. Gloria al Señor. Que está conmigo el ministro Isaac Fuentes. Que Dios lo bendiga. Entonces me dijo Daniel, no temas. Daniel, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras a causa de tus palabras, yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Amén. Desde que empezaste a orar, fueron oídas tus palabras. Desde que comenzaste a orar. Pero el príncipe de Persia, o sea, el príncipe o el principado, el hombre fuerte, en turno, el demonio de alto rango en turno, que el diablo había puesto ahí para oponerse al pueblo de Dios en Babilonia, en Persia. Y quedé ahí con los reyes de Persia, o sea, principados de Persia, principados demoníacos en Persia. Miguel vino, el arcángel Miguel, uno de los principales príncipes. Léame por favor Daniel capítulo 10, verso 20, por favor, hermano. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Amén. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Qué dice en el capítulo 10 y el verso 20, verdad? Capítulo 10 y verso 20, como lo hemos dicho, ¿verdad? Dice, ahora tengo que regresar, dice el profeta, el arcángel. Tengo que regresar, le dice a Daniel, para pelear contra el príncipe de Persia. O sea, la batalla no había terminado. ¿Sí? Ya la oración, el ayuno, la oración de Daniel, la abnegación de Daniel, mejor dicho, ya había terminado. ¿Sí? Porque el ayuno está en capítulo 9, como ya lo dijimos. Incluso después de esta visión encontramos el capítulo 9 o lo que se escribe en el capítulo 9. Después de la abnegación de Daniel, ¿sí? O de la visión de Daniel, ¿sí? Viene a los 21 días el mensajero de Dios. Y después dice, tengo que volver para pelear otra vez con el príncipe de Persia. O sea, está todavía la oposición. ¿Por qué está todavía la oposición? Porque todavía no se cumplen los 70 años de las desolaciones del pueblo de Dios. Tengo que volver a pelear. Y cuando se termine esa pelea, viene el príncipe de Grecia. ¿Ok? Otro demonio de alto rango en la sucesión de reinos. Cada vez que cambia un reino político, cada vez que cambia un reino político, un reino terrenal, cambian también las potestades demoníacas, sobre todo para contrarrestar el evangelio del reino de Dios. Como hemos dicho al principio, cada 20 años, 60, 80, 2000,
2020 han cambiado las potestades y hoy más que nunca, amigo cristiano, hoy más que nunca nos vamos a enfrentar en una guerra más fuerte en contra de los principados y potestades de las tinieblas. Entonces, siguiendo este orden, el príncipe de Grecia, un demonio de alto rango, los reyes de Persia, perdón, el príncipe de Persia, los reyes de Persia y el príncipe de Grecia, demonios de alto rango. Entonces eso deduce lógicamente que también Babilonia tuvo su propio demonio fuerte, y Roma, el imperio romano y papal, tienen también su hombre o demonio o principado fuerte. Que el Señor reprenda esos demonios. Gloria al Señor. Muy bien, ya para entrar en la última parte del estudio y no hacerlo tan largo y sintetizarlo ya, la última gran guerra espiritual se avecina, queridos cristianos. La última gran guerra espiritual se avecina, ¿sí? Y esta gran guerra espiritual que se avecina en los cielos, una pelea en los cielos también, en el segundo cielo, esa pelea está tremenda, y esa pelea es para terminar el señorío de Satanás en el cielo y en la tierra, así como lo escuchó. Esa batalla entre el arcángel Miguel contra el dragón, la serpiente antigua y el diablo, es para terminar el señorío de Satanás y sus demonios en el cielo y en la tierra. Apocalipsis capítulo 12, verso 7, hermano, adelante. Yo digo más o menos cuando termine. Y ahora sí, tomemos algunas Biblias para ir desglosando esta gran batalla. Y hablaremos en este último parte sobre las 7 moradas de Satanás, ¿verdad? Y pasadas, presentes y futuras. Gloria al Señor. Apocalipsis 12, 7 en adelante. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Ahorita, para que no pierdas, busquemos Isaías 14, vamos a estar navegando en esas partes de la Biblia. Fíjese bien, queridos hermanos, esta es la última batalla profética en el sentido de las guerras de Miguel contra Satanás, ¿sí? Las guerras del arcángel Miguel contra Satanás. Ahorita vamos a explicar algunas claves y versos de la Biblia por qué no es la caída original en absoluto. Comenzaremos entonces con las diferentes caídas del diablo o moradas de Satanás conforme a la cronología de la Biblia. Aquí encontramos la primera caída, o esta es la caída original de Satanás registrada en la Biblia. Por favor, hermano, Isaías capítulo 14, 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Amén, ahí, hermano. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Sí, esa es la caída original de Satanás, registrada en Isaías capítulo 14. Esa es la primera caída, la caída original. ¿Sí? No especifica exactamente cómo fue derribado, porque ese es en honor a la verdad y en honor a la corriente literaria de la Biblia. Obviamente es posible que Miguel lo haya echado, es posible, pero pudo ser otro principal arcángel, o pudo ser Dios mismo que haya derribado a Satanás. Muy bien, esa es la primera caída, la primera morada, cortado por tierra. La segunda morada es en el Edén de Dios. Increíblemente, después de que cae del cielo, ¿verdad?, donde se presentaba ante la presencia de Dios, donde dirigía la orquesta celestial,
se encuentra en el Edén de Dios. Por favor, Ezequiel capítulo 28, verso 13 al 15. Ezequiel capítulo 28, verso 13 al 15. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Sí? En el Edén de Dios. Esta es su segunda morada. Aquí es donde empezó a trabajar. ¿11 al 13? Sí, 13 al 15, perdón. 28, 13 al 15. En Edén. Gloria a Dios. En el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones, de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Muy bien. Es increíble cómo Dios arroja a Satanás del cielo y de pronto Satanás se encuentra en el Edén de Dios. Entonces determinamos en esa secuencia lógica, ¿verdad?, que Satanás estuvo mirando la creación del ser humano. Satanás estaba mirando cuando Dios estaba creando al ser humano. Cuando Dios estaba formando al ser humano del polvo de la tierra, Satanás estaba ahí. Y Satanás, desde ese momento, le declara la guerra a ese hombre, a esa mujer, que estaban siendo hechos conforme a la semejanza de Dios. ¿Sí? Por eso hay una clave, ahí vamos a Génesis, hermano, 2.15. Hay una clave en Génesis 2.15. 3.15, ¿no? No, 2.15. Esto es como un dato, hermano, también espiritual para ustedes. Hay una clave ahí. Si usted puede leerme Génesis 2.15 para que veamos en qué consiste esa clave que la Biblia nos da. Génesis capítulo 2, verso 15, por favor, hermano. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Amén. Porque el día que comieres. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Otra vez, hermano, por favor. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, está bien. Desde el principio, 2.15 del principio. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahí, hermano. Lo puso en el huerto del Edén. Tomó Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Esa es la clave, guardase. La etimología de la palabra guardar es vigilar, custodiar. ¿Sí? Vigilar y custodiar. ¿Sí? Esa es la etimología de la palabra guardar. Vigilar y custodiar. ¿De quién tenía que vigilar Adán el Edén? ¿De quién tenía que guardar Adán el Edén? De Satanás. ¿Sí? Por eso Satanás no llegó con él, llegó con la mujer. Porque la orden se le dio a Adán de que guardara la tierra. No solamente que labrara, sino que guardara. Y tenía que guardarla, custodiarla de Satanás. Porque Satanás ya estaba ahí. Y ustedes saben lo que aconteció después. Tercera morada de Satanás. O tercera morada, estamos hablando, es el segundo cielo. Ahí es donde empezó Satanás a reinar juntamente con sus demonios. Job capítulos 1, 6 y 7, ¿verdad? Rodear a través del segundo cielo toda la tierra. Rodear la tierra en el segundo cielo.
o a través del segundo cielo. Capítulo Job 1, 6 y 7. Gloria sea el nombre del Señor. Job capítulo 1, 6 y 7. Esto aconteció antes del Calvario. Este tipo de trabajo Satanás hacía antes del Calvario. ¿Sí? Job capítulo 1, 6 y 7. Gloria al Señor Jesucristo, bendito sea el nombre. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Amén. Dice la Biblia que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y Dios le dijo a Satanás, Dios le dijo a Satanás exactamente, ¿de dónde viene Satanás? Satanás dijo: de rodear la tierra y andar por ella. En ese tiempo era el trabajo específico de Satanás, andar rodeando la tierra y andando por ella antes del Calvario. Ese era su trabajo. Pero bueno, llegamos a otra morada o a otro trabajo de Satanás, ¿sí? Y ahí va según el orden profético y cronológico de la Biblia. Apocalipsis, por favor, ¿sí? Capítulo 12 y verso 10. Este es el trabajo y la estancia actual de Satanás, ¿sí? Capítulo 12, verso 10, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día Amén. Y noche. Exactamente. Ese es el trabajo actual de Satanás. Increíblemente está acusándonos delante de Dios, increíblemente, día y noche. El trabajo del Señor Jesús es estar arrodillado ante el Padre, intercediendo por nosotros día y noche, como único sacerdote ante Dios y los hombres. Muchos han querido decir que Apocalipsis capítulo 12 es la caída original del diablo. No, en lo más mínimo. Apocalipsis 12 presentan varias claves el por qué no es la caída original. Y la clave principal es que Él es acusador de nuestros hermanos, ¿sí? Antes de eso, si fuera su caída original, antes del principio de la creación humana, pues no habría por qué acusar a ningún hermano. Otra clave es que ellos o nosotros le hemos vencido con la sangre del Cordero. La sangre del Cordero también no fue en el principio de los mundos o antes del principio de los mundos, sino en el Calvario, el Cordero Pascual. También dice la Biblia que los cielos se van a alegrar, sí, pero los habitantes de la tierra se van a asustar. ¿Por qué? Porque Satanás viene siendo arrojado de la presencia de Dios, en donde está acusándonos de anoche, para establecer aquí su último tiempo, lo que es conocido como la gran tribulación, en donde Satanás verdaderamente tiene ya poco tiempo. Por eso está Satanás haciendo todo lo posible por destruir el evangelio del reino eterno de Dios. Amigo cristiano, hermano cristiano, hermanos queridos, amigos queridos, vivimos el tiempo más oscuro de la historia. Vivimos el tiempo más oscuro de la historia, pero también está a punto de que acontezca el gran arrebatamiento de los hijos de Dios. A punto estamos. Porque Dios no es un Dios sin misericordia. Está presentándole un camino a todos los hombres del mundo para que se arrepientan, para que vengan tiempos de refrigerio. El hombre no quiere, ¿verdad?,
Piensa que él solo puede con su mundo, pero no. Fíjese bien. Muy bien. Vamos a ver la antepenúltima, y estamos casi terminando, la antepenúltima morada de Satanás, obviamente, es la tierra. Y todos los demonios van a bajar con él del segundo cielo. Los cielos serán limpiados. Apocalipsis capítulo 12, verso 12, hermano. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros, a la tierra y al mar, con gran ira, o sea, muy enojado, porque ya se le acabó el tiempo, ya se le acabó el tiempo, ¿verdad? En la última semana, ¿verdad? La semana de la gran tribulación, ya se le acabó el tiempo. Por eso está con todo ahorita en contra de los hijos de Dios. Penúltima morada, el abismo. Apocalipsis 20 del 1 al 3, por favor. Su penúltima morada. Y luego viene su última morada. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 3. Después pasaremos estas moradas en un video muy cortito para que usted lo tenga un poquito más sintetizado. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Amén. Su penúltima morada, después de que se ha arrojado a la tierra, es el abismo. Ahí va a ser atado por 1000 años. Y su última morada es el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20 y verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta es una pequeña radiografía de las moradas de Satanás, de su forma de trabajar y de su destino, y lo hemos hablado conforme a la Escritura. Por último, quiero decirles, amados y queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice cómo iban a venir desenvolviéndose los tronos y principados de Satanás. Nos descubre el trabajo de Satanás a través de los tiempos. Los cristianos no debemos ignorar cómo Satanás trabaja. Y por causa de ignorar eso, hay demasiada ignorancia en el pueblo de Dios, demasiada frialdad en los hijos de Dios. Es tiempo de que volvamos al Señor y estemos firmes en contra de las acechanzas del diablo. Efesios capítulo 6, 10 en adelante dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo podemos vencer el enemigo? Fortaleciéndonos en el Señor. La imposición de manos es buena, pero eso no te va a dar la fortaleza, ¿sí? No es un don tampoco, ¿sí? Sino que es una vida de comunión, una vida de oración, es tomar la palabra de Dios, comer la palabra de Dios, tener energía por la palabra de Dios, orar y ayunar, ¿sí? Y fortalecernos con la fuerza de Dios para poder vencer al enemigo y a sus demonios. Que Dios me les bendiga. Estaremos como siempre a sus órdenes, hermanos preciosos, amigos preciosos, y hemos determinado con la ayuda de Dios estar pasando, ¿verdad?, cada semana un tiempo de edificación para todos ustedes con distintos temas de la Biblia. Que Dios me les bendiga, y paso el lugar a mi hermano Isaac para que se despida. Dios les bendiga. Dios les bendiga grandemente a todos mis hermanos. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias por haber estado aquí en este estudio tan importante para todos nosotros. Dios te bendiga grandemente. Te invito a suscribirte a este canal si no te has suscrito. Comparte este video, coméntalo, regálame un like.
Y recuerda que Jesucristo pronto viene por su pueblo. Maranatá, Cristo viene. Sí, amén. Ven, Señor Jesús. Y que Dios bendiga a todos mis hermanos.